El frío de la noche se sentía aún más intenso con cada paso que daba. Sus pies descalzos golpeaban el asfalto húmedo, pero ella no lo sentía. El miedo la había anestesiado, empujándola a seguir corriendo sin mirar atrás. En sus brazos, su hijo de apenas 1 año dormía, ajeno al caos que los rodeaba. El pequeño respiraba con la tranquilidad que solo un niño inocente puede tener, mientras su madre luchaba contra el pánico que la ahogaba. Los ojos de la joven, llenos de terror y cansancio, buscaban desesperadamente una salida, una señal que le indicara que el peligro había quedado atrás. Pero el eco de los gritos de su esposo aún resonaba en su mente, como una sombra que la perseguía sin descanso. Sabía que no tenía mucho tiempo antes de que él la encontrara, antes de que sus manos, tan acostumbradas a la violencia, la alcanzaran de nuevo. Finalmente, vio la luz. A lo lejos, el letrero de un hospital brillaba como un faro en medio de la oscuridad. Un rayo de esperanza atravesó su pecho, dándole fuerzas para seguir adelante. El hospital era su única oportunidad, el único lugar donde su hijo estaría a salvo. No había tenido tiempo de pensar en un plan mejor, todo lo que importaba era que su pequeño sobreviviera. El hospital parecía desierto a esa hora de la madrugada, un refugio silencioso en una ciudad que nunca dormía. Las puertas automáticas se abrieron ante ella, permitiéndole entrar en el vestíbulo. El calor del lugar la envolvió, pero no logró aliviar el temblor en sus manos. Con un último esfuerzo, se acercó a la sala de emergencias. Su corazón latía tan fuerte que casi no podía escuchar nada más. Apenas un par de enfermeras se movían en la distancia, pero ella no quería que nadie la viera. Miró a su hijo, con su carita redonda y sus mejillas sonrosadas, y el dolor la golpeó con la fuerza de un puñal. Este era el momento más difícil de su vida, un sacrificio que nunca imaginó tener que hacer. Lentamente, lo depositó en una de las camillas vacías, arropándolo con la manta que lo cubría. El niño gimoteó suavemente, despertándose por el cambio de posición, y sus grandes ojos marrones la miraron con confusión. Ella contuvo el llanto, susurrando una plegaria muda para que él no recordara este momento, para que no sufriera por su decisión. Perdóname, fue lo único que pudo decir, su voz apenas un susurro ahogado por el nudo en su garganta. Sabía que no había otra opción. Si se quedaba con él, ambos estarían condenados. Pero aquí, en este hospital, él tendría una oportunidad de sobrevivir, de crecer lejos del horror que ella había conocido. Con el corazón roto, se inclinó sobre él y dejó un beso en su frente, un último gesto de amor que deseaba que él sintiera por siempre. Dio un paso atrás, y luego otro. Cada fibra de su ser la llamaba a tomar a su hijo y correr, pero su mente, llena de angustia, sabía que no podía hacerlo. Se giró rápidamente y, antes de que las enfermeras pudieran notarla, salió del hospital. Corrió de nuevo, pero esta vez no para salvarse a sí misma, sino para salvar a su hijo de un destino cruel. No miró atrás, no se permitió vacilar. La joven desapareció en la oscuridad, dejándose tragar por la noche. Sabía que su vida había cambiado para siempre, pero se aferraba a la esperanza de que, algún día, su hijo entendería que todo lo que hizo fue por amor. Mientras las lágrimas finalmente caían por su rostro, un rayo de luna iluminó el hospital a lo lejos, donde un nuevo destino estaba comenzando para el bebé que había dejado atrás. El doctor Alejandro Torres, uno de los cirujanos más prestigiosos y respetados de la región, finalizaba una larga jornada de trabajo. Era un hombre en sus 40, de porte elegante y mirada serena, con una dedicación inquebrantable hacia sus pacientes. A pesar de su agotamiento, siempre se tomaba unos minutos para recorrer el hospital, asegurándose de que todo estuviera en orden antes de marcharse a casa. Esa mañana, mientras cruzaba el pasillo de emergencias, algo captó su atención. En una camilla, cerca de la entrada, un pequeño bulto de manta se movía apenas, emitiendo suaves murmullos. Alejandro se acercó, intrigado, y cuando apartó con cuidado las mantas, su corazón dio un vuelco. Allí,
acurrucado como un angelito, estaba un bebé de no más de 1 año. Sus grandes ojos marrones lo miraban con una mezcla de curiosidad e inocencia, mientras su pequeña mano se estiraba hacia él. El doctor sintió un nudo en la garganta. ¿Qué hacía un niño tan pequeño solo en un lugar como ese? Miró a su alrededor, buscando algún indicio de que la madre estuviera cerca, pero no había nadie. Solo el silencio de la madrugada y el leve susurro del viento que entraba por las puertas automáticas. ¿Quién podría abandonar a un bebé tan indefenso?, se preguntó, incrédulo. Sin perder tiempo, Alejandro tomó al niño en sus brazos, sintiendo el calor de su cuerpo contra el suyo. Inmediatamente llamó a una de las enfermeras de guardia y le explicó la situación. Pronto, el hospital entero estaba en alerta, buscando a la madre o a cualquier persona que pudiera estar relacionada con el bebé, pero mientras las horas pasaban, la realidad se hizo cada vez más clara: el niño había sido abandonado. Alejandro no podía quitarse al pequeño de la mente. Había algo en esos ojos inocentes que lo tocaba profundamente, como si el destino mismo lo hubiera puesto en su camino. Decidió tomar cartas en el asunto personalmente y, a pesar de su agotamiento, comenzó a coordinar una investigación para encontrar a la madre del niño. Recorrieron las calles cercanas, revisaron las cámaras de seguridad, hablaron con los transeúntes y los taxistas, pero nadie había visto nada. Era como si la mujer que dejó al niño se hubiera desvanecido en la oscuridad. Días se convirtieron en semanas y aún no había rastro de la madre. Mientras tanto, el pequeño fue puesto bajo el cuidado temporal del hospital, pero Alejandro y su esposa, Lucía, no podían dejar de pensar en él. Lucía, también doctora, compartía la misma pasión por la medicina que su esposo, pero aún más, compartía su gran corazón. Cuando Alejandro le habló del niño y de todo lo que había intentado para encontrar a su familia, Lucía sintió la misma conexión inexplicable que su esposo. Una noche, mientras cenaban juntos en su hogar, Alejandro rompió el silencio. No puedo dejar de pensar en él, Lucía. Ese niño, hay algo en él que me hace sentir que debemos hacer más. Lucía, quien había visto a su esposo enfrentarse a innumerables desafíos médicos con aplomo, notó la vulnerabilidad en su voz. Sabía que este caso era diferente. Había algo en los ojos de ese niño, en su situación, que había tocado una fibra profunda en Alejandro, y también en ella. Tal vez es porque él nos necesita, Alejandro, respondió suavemente. Quizás esto no sea solo una coincidencia, tal vez es el destino. Esa noche, después de largas conversaciones y reflexiones, tomaron la decisión que cambiaría sus vidas para siempre. Alejandro y Lucía decidieron adoptar al pequeño, dándole no solo un hogar, sino un lugar en su familia y en sus corazones. Iniciaron los trámites de adopción con rapidez, y en pocas semanas, el niño que había sido encontrado solo en la sala de emergencia se convirtió en su hijo. El primer día que llevaron al niño a casa, el sol brillaba cálido a través de las ventanas de su espaciosa y elegante residencia. Lucía lo llevó a su nueva habitación, decorada con cariño y atención a cada detalle. El pequeño, que hasta entonces había estado en una cuna de hospital, miraba a su alrededor con ojos llenos de asombro. «Bienvenido a tu hogar», le dijo Alejandro con una sonrisa, mientras lo colocaba en su nueva cuna. Aunque no lo sabía, en ese momento se había formado un lazo inquebrantable entre ellos. A partir de ese día, el niño, que había llegado a ellos en medio de la noche, se convirtió en el centro de su mundo. Le dieron un nombre, un apellido, y sobre todo, el amor que todo niño merece. Pero aunque su vida se llenó de amor y cuidados, la pregunta sobre su origen y por qué había sido abandonado, permaneció oculta en lo más profundo de su ser, esperando el momento en que las piezas de su destino finalmente se unieran. Marcos creció en una mansión que era el sueño de cualquier niño. Los amplios jardines que rodeaban la casa se llenaban de flores en primavera y en invierno el calor de la chimenea hacía de su hogar un refugio perfecto.
Las paredes de su habitación estaban cubiertas de pinturas y dibujos que Lucía, su madre adoptiva, había encargado especialmente para él. Cada día, el amor y el cuidado de Alejandro y Lucía llenaban cada rincón de su vida. Desde pequeño, mostró una inteligencia brillante. Sus padres se aseguraron de que recibiera la mejor educación posible, con tutores privados y acceso a todas las oportunidades que el dinero podía ofrecer. Aprendió a tocar el piano, a montar a caballo, y tuvo maestros que lo instruyeron en varios idiomas. En la escuela, siempre destacaba por su habilidad académica y su carácter amable, ganándose el respeto de maestros y compañeros por igual. Pero a pesar de todo el amor y los privilegios, había algo que no podía llenarse, una sombra que lo seguía incluso en los momentos más felices. Cuando los otros niños hablaban de sus padres y contaban historias sobre cómo eran de pequeños, Marcos escuchaba en silencio, sintiendo una punzada en el pecho. Sabía que Alejandro y Lucía lo querían como si fuera su propio hijo, pero eso no borraba las preguntas que lo atormentaban. ¿Quién era su madre biológica? ¿Por qué lo había abandonado? ¿Qué había sido de ella? Esa sensación de vacío se hacía más profunda cada vez que veía a Lucía abrazar a un bebé o cuando observaba a las madres recoger a sus hijos en la escuela. Aunque nunca lo decía en voz alta, el anhelo por conocer sus raíces crecía con él, enraizándose en su corazón. A medida que los años pasaban, ese vacío se fue transformando en un peso que Marcos cargaba en silencio. Aunque intentaba ignorarlo, se manifestaba en pequeños momentos de tristeza inexplicable, en una sensación de soledad que ni siquiera el amor incondicional de sus padres adoptivos podía disipar. La mansión, por muy acogedora que fuera, a veces le parecía demasiado grande y vacía. Cuando estaba solo en su habitación, a menudo se perdía en pensamientos oscuros, imaginando diferentes escenarios sobre su origen, creando historias en su mente para llenar los vacíos que su pasado le dejaba. Una tarde, cuando tenía 10 años, mientras revisaba algunos álbumes de fotos familiares, Marcos encontró un sobre viejo y arrugado escondido entre las páginas. Al abrirlo, descubrió una carta escrita a mano, con tinta azul ya desvanecida. No entendió todo el contenido, pero una frase se le quedó grabada: no te olvides de que te amamos, aunque tu comienzo fue diferente. Sintió un nudo en la garganta. Corrió a buscar a Lucía, sosteniendo la carta en su pequeña mano. Cuando se la mostró, Lucía palideció ligeramente, pero mantuvo la compostura. Tomó una respiración profunda y lo miró a los ojos, con esa ternura que siempre lo había hecho sentir seguro. Marcos, hay algo que debemos contarte, comenzó, con voz suave pero firme. Alejandro se unió a ellos en la sala, y juntos le explicaron a Marcos lo que había sucedido cuando era un bebé. Le hablaron de la noche en que fue encontrado en el hospital, de los esfuerzos por encontrar a su madre biológica y de cómo, al no poder ubicarla, decidieron adoptarlo. Le contaron todo con el mayor amor posible, intentando protegerlo del dolor, pero sabiendo que era una verdad que tarde o temprano debía enfrentar. Marcos los escuchó en silencio, sin dejar de mirar la carta que tenía en las manos. Sus ojos brillaban con una mezcla de emociones, confusión, tristeza, pero también un atisbo de alivio por finalmente conocer la verdad, o al menos parte de ella. Después de esa conversación, aunque nada cambió externamente, algo dentro de Marcos se rompió y se reconstruyó al mismo tiempo. Por un lado, sentía una profunda gratitud hacia Alejandro y Lucía, quienes lo habían criado con tanto amor. Por otro, el dolor de no conocer a su madre biológica se volvió más agudo, más real. Las preguntas que antes solo eran murmullos en su mente ahora eran gritos que no podía ignorar. Con el tiempo, esas preguntas se convirtieron en una parte fundamental de su vida. Aunque disfrutaba de los lujos, las oportunidades y el cariño que sus padres adoptivos le brindaban, una parte de su corazón siempre estaba en otro lugar, buscando algo que ni siquiera él podía definir con claridad. Esa búsqueda, ese anhelo silencioso, se convirtió en el motor de su vida. A los 18 años, cuando decidió estudiar medicina, todos lo vieron como una elección natural, siguiendo los pasos de sus padres.
Pero para Marcos, la medicina era más que una carrera, era una forma de intentar comprender el dolor, de sanar no solo a otros, sino a sí mismo. Creía que, de alguna manera, si podía ayudar a otros a curar sus heridas, tal vez podría encontrar la respuesta a las suyas. Sin embargo, por más que lo intentaba, la sensación de vacío persistía. En los pasillos del hospital, entre pacientes y colegas, Marcos siempre llevaba consigo la herida de su pasado, una herida que solo podría empezar a sanar cuando enfrentara la verdad completa, cuando finalmente encontrara a la mujer que lo había abandonado aquella noche fatídica. Los años pasaron, pero el niño con un corazón herido seguía allí, buscando en cada rincón del mundo una respuesta que lo reconciliara con su historia, con su origen, con el amor que, de una manera u otra, lo había traído hasta aquí. Durante sus años de estudio, pasó largas horas en el hospital, a menudo más allá de lo que se esperaba de un estudiante. Se ofrecía como voluntario para turnos nocturnos, atraído por la quietud de la madrugada, donde los rostros de los pacientes reflejaban tanto el miedo como la esperanza. Fue en esos momentos de soledad compartida donde Marcos sentía una conexión más profunda con aquellos que sufrían. Sabía que su búsqueda de alivio para ellos estaba ligada a su propio deseo de sanar la herida que llevaba dentro. Sin embargo, la herida no desaparecía. A medida que avanzaba en su carrera, el vacío en su corazón se hacía más palpable. Había noches en las que, después de un día agotador, se encontraba solo en su pequeño apartamento, revisando los viejos álbumes de fotos que Lucía había llenado con imágenes de su infancia. Miraba esas fotos y se preguntaba quién había sido su madre biológica. ¿Qué habría sentido al dejarlo en aquel hospital? ¿Había sufrido al tomar esa decisión? ¿Pensaba en él ahora, en algún lugar del mundo? Estas preguntas lo perseguían, incluso mientras estaba en medio de cirugías complicadas o atendiendo a pacientes en la sala de emergencias. Hubo momentos en los que el dolor de no conocer sus orígenes se volvía tan intenso que tenía que hacer un esfuerzo consciente para concentrarse en su trabajo. Pero cada vez que lograba salvar una vida o aliviar el sufrimiento de alguien, sentía una breve paz interior, como si con cada acto de sanación estuviera también curando una parte de su propia alma. Marcos se convirtió en uno de los estudiantes más prometedores de su generación, respetado tanto por sus profesores como por sus compañeros. Sus manos eran firmes y precisas en el quirófano, y su mente rápida para diagnosticar y tratar las enfermedades más complejas. Pero lo que realmente lo hacía destacar era su habilidad para conectar con los pacientes, para mirar más allá de los síntomas físicos y ver el ser humano que sufría. Sin embargo, a pesar de sus logros, la sombra de su pasado seguía presente. Sabía que su éxito no era suficiente para llenar el vacío que sentía. Sus padres adoptivos, orgullosos de su progreso, lo alentaban a seguir adelante, pero también notaban la tristeza en sus ojos, esa melancolía que nunca parecía desaparecer del todo. Una tarde, mientras tomaba un descanso en la cafetería del hospital, uno de sus profesores se le acercó. Era un hombre mayor, con años de experiencia en medicina y una sabiduría que Marcos admiraba profundamente. Se sentó frente a él y, después de un momento de silencio, le dijo: «Marcos, eres uno de los mejores médicos jóvenes que he conocido. Tienes un don, pero también veo en ti algo que muchos de nosotros llevamos dentro, un dolor no resuelto. Si no lo enfrentas, puede que un día te consuma». Las palabras del profesor lo dejaron pensativo. Sabía que tenía razón. A pesar de sus logros, a pesar de todo el amor y la dedicación que ponía en su trabajo, el dolor de no conocer su pasado seguía allí, como una herida abierta que no sanaba. Sabía que, eventualmente, tendría que enfrentar ese dolor, buscar respuestas a las preguntas que lo atormentaban, aunque temiera lo que pudiera encontrar. Con ese pensamiento en mente, Marcos continuó su camino en la medicina, decidido a convertirse en el mejor médico que podía ser. Pero también empezó a buscar, lentamente, pistas sobre su pasado.
Revisaba archivos antiguos, preguntaba discretamente a colegas más experimentados y en las noches más solitarias escribía en un diario que mantenía oculto, describiendo sus pensamientos y emociones, intentando dar sentido a la encrucijada en la que se encontraba. Así, mientras salvaba vidas y se ganaba el respeto y la admiración de todos los que lo conocían, Marcos continuaba su búsqueda, sabiendo que su destino no estaba solo en las manos que curaban, sino también en las respuestas que algún día encontraría. La noche se cernía sobre la ciudad con un silencio que solo se rompía por el zumbido de las luces fluorescentes en los pasillos del hospital y el eco distante de pasos apresurados. Marcos estaba de guardia, como tantas otras noches. Sin embargo, esa noche era inusualmente tranquila. Había terminado de revisar los informes de los pacientes y estaba a punto de retirarse a la sala de descanso cuando escuchó el suave traqueteo de una camilla siendo empujada hacia la sala de emergencias. Una mujer mayor, de unos 70 años, yacía en la camilla, sus ojos cerrados y su respiración entrecortada. Tenía la piel pálida y su fragilidad era evidente en cada línea de su rostro. No había nadie a su lado, ningún familiar ni amigo que la acompañara. Parecía una figura desamparada, flotando sola en un mar de anonimato. Marcos, sintiendo una extraña e inexplicable urgencia, se acercó a ella y tomó su pulso. Era débil, pero estable. Inmediatamente ordenó una serie de exámenes y pidió que la llevaran a una habitación privada, donde pudiera ser monitoreada de cerca. Aunque no era inusual que pacientes ancianos llegaran solos al hospital, había algo en esta mujer que lo inquietaba, una sensación que no podía sacudirse. Mientras los exámenes se procesaban, Marcos decidió quedarse a su lado. La observó mientras dormía, preguntándose cuál sería su historia. La mujer se despertó suavemente, con un suspiro. Abrió los ojos y, al ver a Marcos sentado junto a su cama, sonrió débilmente. «Gracias, doctor», susurró, su voz temblorosa. «No sé cuánto tiempo me queda, pero le agradezco que esté aquí». Marcos asintió, devolviéndole la sonrisa. «Es mi deber». «¿Cómo se siente?» «Estoy cansada, muy cansada». «Pero no me refiero solo a hoy, sino a toda una vida de cansancio», respondió ella, su mirada perdiéndose en algún recuerdo lejano. Marcos sintió una punzada en el pecho. Había escuchado esas palabras antes, pronunciadas por otros pacientes, pero esta vez resonaron en él de una manera diferente, como si la mujer estuviera hablando de algo mucho más profundo que una simple fatiga física. «¿Hay algo de lo que quiera hablar?», le preguntó suavemente, notando la tristeza en sus ojos. La mujer guardó silencio por un momento, y luego, como si se hubiera decidido a compartir su carga, comenzó a hablar. «Hace muchos años, cometí un error del que me he arrepentido toda mi vida. Algo que nunca pude reparar. Mi corazón ha estado roto desde entonces», dijo, y sus ojos se llenaron de lágrimas. «Cuando tenía poco más de 40 años, huí de un infierno en el que vivía con mi esposo. Él era un hombre cruel, violento, y yo tenía miedo por mi vida y por la de mi bebé». Marcos sintió un escalofrío recorrer su espalda. Su respiración se hizo más lenta mientras la escuchaba. «Un día, no pude más. Tomé a mi hijo, que apenas tenía 1 año, y huí en medio de la noche. Corrí sin rumbo hasta llegar a un hospital. Sabía que no podía cuidarlo, que no podía darle la vida que merecía mientras ese hombre nos persiguiera. Así que, lo dejé allí, en la sala de emergencias, y me fui, esperando que alguien más le diera el amor que yo no podía ofrecerle en ese momento». La voz de la anciana se quebró, y Marcos sintió como si el tiempo se detuviera. Las palabras que salían de su boca parecían golpearlo como un mazazo en el pecho. «Desde ese día, no he dejado de pensar en él, en lo que le pasó. Nunca volví a saber de él. He vivido con el dolor y la culpa todos estos años, pero lo que más deseo antes de morir es encontrarlo, pedirle perdón. Si tan solo pudiera saber que está bien, que ha tenido una buena vida». Su voz se desvaneció en un susurro apenas audible.
El corazón de Marcos latía desbocado en su pecho. No podía ser una coincidencia. Las fechas, la descripción, el lugar. Todo coincidía. El hospital donde ella lo había dejado, hace exactamente 28 años. Su mente estaba inundada de pensamientos, recuerdos difusos que parecían tomar forma de repente. Tomó una profunda respiración, intentando controlar la agitación que sentía. No podía hacer suposiciones, pero la duda se había sembrado en su mente como una semilla que crecía rápidamente. ¿Cómo era su hijo? Preguntó con cautela, sin revelar la tormenta que se desataba en su interior. Era un bebé hermoso, con unos ojos que reflejaban toda la inocencia del mundo. Tenía el cabello oscuro y rizado, y su sonrisa, la voz de la anciana se quebró nuevamente, mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. No pasa un día sin que piense en él. Me pregunto si me habrá odiado, si me habrá perdonado alguna vez. Marcos sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Los detalles coincidían demasiado, y la conexión inexplicable que había sentido desde el primer momento ahora tenía sentido. Apretó los labios, luchando contra el torbellino de emociones que lo invadía. No podía permitir que la anciana viera su confusión, ni podía actuar precipitadamente. Necesitaba confirmar lo que su corazón ya empezaba a aceptar. Con voz suave, le aseguró, ha tenido una buena vida. Estoy seguro de que, si pudiera escucharlo ahora, entendería que hizo lo que creyó mejor para él. La mujer sonrió con gratitud y cerró los ojos, agotada. Gracias, doctor. Es usted muy amable, susurró, antes de caer en un sueño profundo. Marcos se quedó a su lado, su mente un torbellino de pensamientos y emociones. Esa noche, apenas pudo cerrar los ojos. Cada palabra de la anciana resonaba en su mente, y la posibilidad de que ella fuera su madre biológica lo llenaba de una mezcla de miedo, esperanza y una profunda tristeza. Decidió que, al día siguiente, haría todo lo posible para descubrir la verdad. Necesitaba saberlo, tanto por ella como por él mismo. Si esa mujer era realmente su madre, sabía que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Cuando el reloj marcó las 6 de la mañana, Marcos finalmente tomó una decisión. No podía seguir viviendo con la duda, necesitaba saber la verdad. Con manos temblorosas, tomó una muestra de su ADN y la envió al laboratorio del hospital, solicitando que se comparara con la de la paciente. Las horas que siguieron fueron un tormento. Marcos intentó concentrarse en su trabajo, atendiendo a otros pacientes, pero su mente estaba en otro lugar. Cada minuto que pasaba parecía estirarse, haciéndose interminable. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, recibió una notificación de que los resultados estaban listos. Caminó hacia el laboratorio con una mezcla de temor y determinación. El pasillo que recorría todos los días ahora parecía más largo, como si el destino estuviera jugando con él, prolongando su agonía. Al llegar, tomó el sobresellado que contenía las respuestas que cambiarían su vida para siempre. Se dirigió a un rincón apartado del hospital, lejos de miradas curiosas. Con manos temblorosas, abrió el sobre y sacó el informe. Sus ojos recorrieron las palabras, intentando asimilar lo que estaba leyendo. El resultado era concluyente, la mujer que había atendido la noche anterior era su madre biológica. 1.000.000 de emociones lo invadieron a la vez. Confusión, alegría, tristeza, alivio y una profunda sensación de vacío. Durante toda su vida, había soñado con este momento, pero ahora que la verdad estaba ante él, no sabía cómo procesarla. Marcos se dejó caer en una silla cercana, su mente girando en espiral. Durante 28 años, había imaginado a su madre en muchas formas diferentes, pero nunca había pensado en cómo se sentiría al encontrarla realmente. Y ahora, frente a la cruda realidad, se daba cuenta de que las respuestas que tanto había anhelado no traían la paz que esperaba. Se quedó allí, inmóvil, durante lo que parecieron horas, mientras su mente luchaba por comprender el peso de la verdad.
Recordó las palabras de la anciana la noche anterior, su arrepentimiento, su dolor. Entendió que ella también había llevado una carga inmensa durante todos esos años, viviendo con la culpa de haberlo dejado atrás. Finalmente, se levantó y caminó hacia la habitación de la mujer. Necesitaba verla, hablar con ella, confrontar todo lo que había descubierto. Cuando llegó, la encontró despierta, sentada en la cama con la mirada perdida en el vacío. Al verlo entrar, la anciana sonrió débilmente. «Doctor, gracias por todo lo que ha hecho por mí», dijo con voz suave. «He tenido tiempo para reflexionar sobre mi vida, y aunque no puedo cambiar el pasado, estoy agradecida por haber llegado hasta aquí». Marcos asintió, sintiendo que un nudo se formaba en su garganta. Las palabras luchaban por salir, pero no sabía cómo empezar. Finalmente, tomó una silla y se sentó a su lado. «Hay algo que necesito decirle», comenzó, su voz tensa por la emoción. «Hice una prueba de ADN para comparar su perfil genético con el mío». La anciana lo miró, confundida. «¿Por qué haría eso, doctor?». Marcos tomó una profunda respiración, sabiendo que las palabras que estaba a punto de pronunciar cambiarían todo. «Porque soy el niño que usted dejó en este hospital hace 28 años». El silencio que siguió fue abrumador. La anciana lo miró con incredulidad, sus ojos llenándose de lágrimas. «No, no puede ser», murmuró, su voz apenas un susurro. «¿Es realmente usted?». Marcos asintió lentamente, sus ojos clavados en los de ella. «Es verdad. Los resultados son concluyentes. Usted es mi madre biológica». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de la mujer, mientras su cuerpo se sacudía por los sollozos. La culpa y el dolor de todos esos años parecían desbordarse en ese instante. Marcos, sintiendo una oleada de compasión, tomó su mano entre las suyas. «Lo lamento tanto», sollozó ella. «Nunca quise dejarlo, pero tenía tanto miedo. Pensé que lo estaba salvando al abandonarlo aquí». Marcos cerró los ojos, tratando de contener sus propias lágrimas. «Entiendo por qué lo hizo. Y aunque ha sido difícil, he tenido una vida buena, gracias a usted, porque me dio la oportunidad de ser adoptado por personas que me amaron y me cuidaron. No ha sido fácil vivir con la incertidumbre, pero ahora entiendo que usted también ha sufrido». La anciana lo miró, sus ojos llenos de una mezcla de dolor y gratitud. «No sé cómo agradecerle que me haya perdonado. Nunca pensé que tendría esta oportunidad». Marcos le apretó la mano con suavidad. «No puedo cambiar el pasado, pero podemos aprovechar el tiempo que nos queda. Quiero que sepa que no la odio, que no guardo rencor. Lo que me importa ahora es que podemos estar juntos, aunque sea por un tiempo corto». La mujer asintió, sus ojos brillando con lágrimas. «Eso es más de lo que jamás esperé. Gracias, gracias por darme la oportunidad de redimirme». Marcos sonrió con tristeza, sintiendo que una pesada carga se aligeraba en su corazón. Aunque el dolor de la herida aún estaba presente, el saber la verdad y haber encontrado a su madre lo llenaba de una paz que nunca antes había conocido. Ese día, algo cambió en ambos. Las piezas rotas de sus vidas comenzaron a encajar de nuevo, y aunque el camino por delante no sería fácil, sabían que lo recorrerían juntos. El sol se filtraba suavemente por las cortinas, iluminando la habitación con una luz cálida y tranquila. Marcos se encontraba sentado junto a la cama de su madre biológica, observando su frágil figura. Habían pasado varios días desde la impactante revelación y aunque el dolor aún persistía, algo dentro de él había comenzado a sanar. Marcos había pasado noches enteras reflexionando sobre el giro inesperado que había tomado su vida. Nunca imaginó que la búsqueda de sus orígenes terminaría de esta manera, con una anciana que, a pesar de los años, aún llevaba el peso de su decisión en el alma, y aunque las respuestas a sus preguntas habían llegado, lo que quedaba ahora era decidir cómo vivir con ellas.
Recordó el momento en que sostuvo el informe de ADN en sus manos, el vértigo de la revelación y la oleada de emociones que lo envolvieron. Sin embargo, por encima de todo, una sola verdad se imponía: aquella mujer había sido su madre. Había sido la mujer que, en un acto desesperado, creyó estar haciendo lo mejor para él, aun a costa de su propio dolor. Marcos, la voz de la anciana, lo sacó de sus pensamientos. Ella había comenzado a llamarlo por su nombre, un signo de la intimidad y la conexión que estaban construyendo lentamente. «Estoy aquí», respondió Marcos, inclinándose hacia ella. «Aún no puedo creer que me haya perdonado después de todo lo que hice», dijo, su voz quebrada por la emoción. «No merezco su compasión». Marcos la miró, su expresión llena de una mezcla de tristeza y determinación. «No fue fácil llegar a este punto, pero entiendo por qué hizo lo que hizo. Durante mucho tiempo, me pregunté si había hecho algo mal, si no era lo suficientemente bueno para que se quedara conmigo. Pero ahora sé que fue una decisión que tomó por miedo, no por falta de amor». La anciana cerró los ojos, dejando que las lágrimas rodaran por sus mejillas. «Nunca dejé de amarlo, ni un solo día. Siempre pensé en usted, pero me sentía demasiado avergonzada para buscarlo. ¿Cómo podría enfrentarme a usted después de haberlo abandonado?» Marco suspiró profundamente, buscando las palabras adecuadas. «El abandono es una herida que llevo desde que tengo memoria, pero ahora entiendo que no fue por falta de amor. Me crié en un hogar lleno de cariño y oportunidades, gracias a la decisión que tomó, y aunque la herida está ahí, también está la posibilidad de curarla, de encontrar paz. No podemos cambiar el pasado, pero podemos decidir cómo vivir el presente». Las palabras de Marcos llenaron la habitación con una calma inesperada. La anciana lo miró con ojos llenos de arrepentimiento y esperanza. Sentía que, después de tantos años, el peso que llevaba sobre sus hombros comenzaba a disiparse, reemplazado por una sensación de alivio. «Quiero darle lo que no tuvo», continuó Marcos. «Quiero que pase sus últimos días en paz, rodeada de amor y dignidad. No importa cuánto tiempo nos quede, lo importante es cómo lo vivamos». La anciana asintió, incapaz de hablar. Las emociones la abrumaban, pero en su corazón una cálida gratitud floreció. Nunca había imaginado que el destino le daría una segunda oportunidad, y mucho menos con el hijo que había perdido. «Gracias», susurró, con la voz quebrada. «No sé cómo agradecerle por esto». Marco sonrió, con un toque de tristeza en sus ojos. «No es necesario que lo agradezca. Estoy aquí, y eso es lo que importa». Los días que siguieron fueron un proceso de redención tanto para la madre como para el hijo. Marco se dedicó a cuidar de su madre biológica con una devoción que sorprendió incluso a los que lo rodeaban. A medida que el tiempo pasaba, compartieron historias, risas y lágrimas. La anciana reveló fragmentos de su vida, los miedos que la habían perseguido y las decisiones que había tomado. Y, en cada conversación, Marco sintió como el peso de su propio dolor se aligeraba. El hospital se convirtió en un santuario para ambos, un lugar donde la sanación emocional ocurrió a la par que la física. Marcos descubrió que, a pesar del sufrimiento, el acto de perdonar tenía un poder transformador. Le permitió liberar el resentimiento acumulado y, en su lugar, construir una relación basada en el amor que, aunque tardío, aún tenía un profundo significado. Mientras tanto, la salud de la anciana iba deteriorándose, pero ella encontró paz en el hecho de que no estaría sola en sus últimos días. Cada día, Marcos estaba a su lado, asegurándose de que estuviera cómoda, rodeada de todo lo que necesitaba. Le presentó a sus padres adoptivos, quienes la recibieron con comprensión y amabilidad, sabiendo que, en el fondo, todos ellos compartían el amor por el mismo hijo. El día había llegado. La habitación del hospital, que durante semanas había sido testigo de una profunda conexión y redención, ahora estaba en silencio. Marcos permanecía junto a la cama de su madre biológica, sosteniendo su mano con ternura.
Su respiración era cada vez más débil, como el ocaso que se despide del día para dar paso a la noche. Los últimos días habían sido un torbellino de emociones. A medida que la salud de su madre se deterioraba, cada momento se volvía más preciado. Las conversaciones que compartieron se tornaron más profundas, cargadas de una serenidad que solo llega cuando las cuentas pendientes con la vida están saldadas. Hablaron de todo lo que pudieron, del pasado que los había separado, del presente que los unía y del futuro que ninguno de los dos viviría juntos, pero que ambos aceptaban con paz. Marcos, la voz de la anciana era apenas un susurro, pero en ella se escuchaba el eco de todo lo que quería decir. Estoy tan agradecida por este tiempo. No sé cómo pude merecerlo. Marcos la miró, su rostro sereno pero sus ojos vidriosos por las lágrimas contenidas. Había llegado a entender que el perdón no era un acto único, sino un proceso, y en ese proceso, tanto él como su madre habían encontrado la paz. No fue cuestión de merecerlo o no, mamá, respondió suavemente, usando la palabra que había tardado tanto en pronunciar, pero que ahora salía de sus labios con naturalidad. Fue cuestión de amor. El mismo amor que llevó a mis padres adoptivos a cuidarme es el que me llevó a cuidarte a ti. Y aunque no tuvimos mucho tiempo juntos, estoy agradecido por cada segundo. Ella sonrió débilmente, sus ojos llenos de una calidez que solo una madre puede expresar. Durante años, había temido este momento, creyendo que moriría sola, cargando con la culpa de sus acciones. Pero ahora, en su lecho de muerte, sentía una paz que nunca había imaginado posible. Prométeme, comenzó, su voz titubeante, que vivirás sin rencores. Que seguirás adelante, con el corazón ligero. Marcos asintió, apretando su mano con más fuerza. Te lo prometo, mamá. Este no es el final que esperaba, pero es un final que me ha dado paz. Viviré sabiendo que hemos hecho las paces, que hemos sanado lo que estaba roto. La anciana cerró los ojos, dejando escapar un suspiro profundo, como si con ese último aliento liberara a los fantasmas que la habían atormentado durante décadas. En su rostro se dibujó una expresión de serenidad, una señal de que estaba lista para partir. Gracias por darme esta segunda oportunidad, susurró con esfuerzo, y luego, como un suspiro final, dejó que la vida la abandonara. El tiempo pareció detenerse en ese momento. Marco se quedó inmóvil, observando cómo la vida se desvanecía de su madre, y sintió una mezcla de tristeza y alivio. Las lágrimas que había contenido comenzaron a correr por su rostro, pero no eran solo de dolor, eran también de liberación. Se inclinó y besó la frente de su madre, su piel fría bajo sus labios. Aunque el dolor de la pérdida era intenso, sabía que esta despedida no estaba marcada por el resentimiento, sino por el perdón y la reconciliación. En los días que siguieron, Marcos organizó un funeral sencillo, pero lleno de significado. Aunque la anciana no había tenido una vida fácil, se aseguraría de que su muerte fuera digna. A la ceremonia asistieron sus padres adoptivos, algunos colegas cercanos, y unas pocas personas que, al igual que él, habían conocido a la anciana en sus últimos días. Todos se reunieron para despedirla, no como una mujer que había cometido errores, sino como una madre que, en su último acto, había encontrado redención. Durante el servicio, Marcos se tomó un momento para hablar. Con voz firme, pero cargada de emoción, contó la historia de una mujer que había cometido un acto desesperado por amor y que, a pesar de los años de distancia, había encontrado a su hijo en los momentos finales de su vida. Habló de perdón, de la importancia de dejar ir el pasado y de cómo, al final, todos somos dignos de una segunda oportunidad. Después del funeral, Marcos sintió que algo en su interior había cambiado. El dolor de la pérdida seguía presente, pero ya no era una herida abierta. En su lugar, había una cicatriz que, aunque siempre estaría allí, no lo definiría. Había hecho las paces con su pasado y, en ese proceso, había descubierto la fuerza que viene con el perdón. La vida de Marcos, a partir de ese momento,
siguió su curso, pero con una nueva perspectiva. Continuó su trabajo en el hospital, atendiendo a sus pacientes con la misma dedicación, pero ahora con una comprensión más profunda de las complejidades del dolor humano. La historia de su madre biológica se convirtió en un recuerdo que lo acompañaría siempre, un recordatorio de la fragilidad de la vida y la importancia de la compasión. Con el tiempo, Marcos se casó y formó su propia familia. Fue un padre amoroso, decidido a brindar a sus hijos el amor y la estabilidad que él había recibido de sus padres adoptivos. Pero también les contó la historia de su madre biológica, enseñándoles el valor del perdón y la importancia de entender el contexto detrás de las decisiones difíciles. Y así, con el paso de los años, Marcos encontró la paz que tanto había buscado. Vivió su vida con el corazón más ligero, libre de las sombras del pasado y lleno de la esperanza que solo viene con la reconciliación. La herida que una vez lo atormentó se convirtió en una lección de vida, y en sus últimos días, cuando él mismo llegó a la vejez, lo hizo con la satisfacción de haber sanado el dolor de su corazón, rodeado del amor de su familia, y en paz con el pasado que, aunque difícil, había logrado redimir.